Podemos comenzar, profesor. Después pasar, por favor, el material del PDF, por favor. Facto 1, es factorización parte 1. ¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema muy importante, es el tema de factorización. Para comenzar, por favor, me gustaría que me confirmen si se me están escuchando bien. A ver, por favor. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de factorización. ¿Cómo están? Entonces, a ver. En el tema de factorización, ya tenemos, bueno, es con todos, que hablar de varios aspectos importantes para la transformación que hoy día vamos a aprender o a reforzar de repente. Entonces, esto lo vamos a hacer por si acaso en dos clasecitas, ¿ya? Más un reforzamiento a un seminario el día viernes, ¿ya? Entonces, vamos. Factorización. Parte 1. Escucha, cualquier cosa que ahorita no se entienda sobre lo que voy a informar, me avisas, ¿ah? No te vas a olvidar. ¿Ya? Es importante que tú tengas bien claro todos los conceptos, todas las definiciones, todos los métodos que ahora te voy a informar. Primero voy a explicar por acá qué cosa es factorizar. ¿Ya? Entonces, un ratito ya. Entonces, primero, decía que vamos a averiguar, a informarnos sobre lo que es la factorización. Entonces, la factorización, por acá escribimos, la factorización, atentos, ¿ah? Es un proceso es como la receta de una comida. Es un conjunto de pasos, ¿ya? La factorización es un proceso que consiste, este es subjetivo, que consiste en transformar un polinomio, o sea, nosotros vamos a trabajar con polinomios. Cuando te pidan factorizar, te van a brindar un polinomio. Un polinomio, ¿en qué lo vamos a transformar? Lo vamos a transformar en una multiplicación. En una multiplicación de factores primos. Los entes que se multiplican se llaman factores. Pero nosotros queremos factores primos. ¿Está bien? Esta es la definición, perdón, de lo que es factorizar. Entonces, la factorización, leamos otra vez, es un proceso, o sea, es un conjunto de pasos que tienen como objetivo transformar un polinomio en una multiplicación, ojo, en una multiplicación de factores primos. ¿Está bien? Estas son las 5 palabritas o frases que quiero rescatar de este pequeño texto. Entonces, tenemos que aclarar, entre otras cosas, cómo transformar. La transformación se va a hacer en base a 8 métodos, que ahora vamos a comenzar a describirlos. Los entes que vamos a transformar en multiplicaciones se llaman polinomios, te van a dar polinomios, ¿ok? Y hemos hecho el tema de polinomios, revisa la teoría.
Y vamos a transformar esa multiplicación, lo vamos a transformar el polinomio en multiplicación de factores primos. Hay que aclarar entonces qué cosa es factor, ¿no? O factor algebraico y qué cosa es primo, ¿no? En el álgebra. Yo sé que primo tú de repente lo conoces en la aritmética, ¿no? Pero en el álgebra tiene otro contexto, otra explicación. ¿Ya? Entonces por acá. Vamos a ver primero, voy a hablarte de lo que es un factor en el álgebra. 1. Es una definición. Por acá voy a escribir. Factor algebraico. Factor algebraico. ¿Está? ¿Qué cosa es un factor algebraico? O simplemente factor. No tiene el mismo concepto que en la aritmética, por si acaso. Mira, por acá voy a escribir. Para que un polinomio o monomio sea factor algebraico, o factor debe cumplir dos requisitos. Pregunto, chicos, ¿cuántos requisitos se deben cumplir para que un polinomio sea llamado factor algebraico? ¿Dos o uno? ¿Cuántas son las condiciones? Dos. Si tú quieres averiguar, muy bien, muchas gracias. Si tú quieres averiguar si un polinomio es o monomio es un factor algebraico o factor a secas, debe de cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Yo no puedo irme a otro lado o seguir con esta clasecita si no te nombro los dos requisitos. Mira, son dos. Primer requisito. Para que un monomio o polinomio sea llamado factor, primero y obvio, tiene que estar multiplicando a otra expresión. Primero, el polinomio o el monomio debe multiplicar a otra expresión. Ya está. Debe multiplicar a otra expresión. ¿Está bien? Segundo, el monomio o polinomio debe tener variable. Debe tener variable. Si no tiene, entonces no es un factor. Y si no multiplica, entonces no es un factor. Chicos, ¿quieren que les dé ejemplo o ya lo entendieron? Chicos, ¿quieren que les dé ejemplo o ya entendieron? Normal, ¿ah? Si entendieron, son rápidos, felicito y no hay problema. Entonces vamos a dar un ejemplo, creo, ¿no? Ejemplito. El ejemplito. Entonces, para que una expresión o un monomio polinomio sea denominado factor, debe tener dos requisitos. Debe estar multiplicando a otra expresión y debe tener variable. Si no tiene variable, entonces no es un factor. Por ejemplo, ejemplo 1. Por acá escribo a ver el polinomio de una variable, dos variables. Que sea, por ejemplo, x más 2x más y por w más z. Así. Chicos, un favor bien grande. Díganme, en este ejemplito 1, ¿quiénes son las variables? Para esto hemos sido polinomios, ¿no? ¿Quiénes son las variables, por favor? Cosa que es muy evidente, espero. En este ejemplito, por favor, dime, ¿quiénes son las variables? X y Y. Muy bien.
¿Cómo lo supo? Porque está la notación, ¿no? La notación matemática, hemos explicado en matemática es muy importante porque determina, aparte del nombre que se llama P, determina quiénes son las variables. En este caso son variables. Puede haber una variable, pueden volver variables, pueden haber 3 variables, 4 variables, pero en este caso tenemos 2 variables y ponemos se llama P. Entonces sabemos que las variables son X y Y. Cualquier otra letra no es variable. Cualquier otra letra serían números. Preguntita, ¿B doble es variable? En este ejemplo no lo es. Pregunto, en este ejemplo, si es variable, no lo es. ¿Está bien? Entonces yo pregunto. Pregunto. A ver, y me atrevo a colocar por acá otra cosa más. Coloco por acá también x cuadrado menos y cuadrado. Así coloco. ¿Ya? Entonces, a ver, yo me pregunto. ¿X es factor algebraico? ¿Es factor de P? Si quiero responder correctamente, me tengo que fijar en la definición de arriba. Debe cumplirse dos cositas. Primero, debe cumplirse que X esté multiplicando otra expresión. Pregunto, ¿X multiplica otra expresión? Sí. X está multiplicando todo lo que está a su lado derecho. Sí. X está multiplicando a lo que está al lado derecho. Así que hasta ahí tenemos bien. Entonces acá se cumple. Carita feliz. De aprobación. ¿Ya está? Lo segundo. ¿Tiene variable? También. X tiene variable. Así que concluimos, X es un factor. Entonces de acá concluimos, decimos, no, ya, entonces X es factor de P. Chicos, ¿se entendió? Lanzo otra Sí, pregunta. profe, está claro. Ya está. Lanzo otra pregunta. ¿B doble más Z es factor? ¿Es factor de No, P? profesor. Vamos a ver. B doble más Z multiplica. De hecho, ¿no? Está multiplicando o a la Sí, izquierda o a la derecha. Multiplica. Si es un factor, o sea, hasta ahí está bien. Porque está multiplicando. Pero en lo segundo falla. B doble más Z no tiene variable. Las variables son X y Y. Como acá no hay ni X ni Y, conclusión, no es un factor. W más Z no tiene variable. Para que sea factor, debería tenerlo. Por lo tanto, por más que esté multiplicando, no es suficiente. Entonces, W más Z no es factor algebraico o simplemente factor. ¿Se entendió por qué no es factor? En el álgebra, para que una expresión se denomine factor algebraico o simplemente factor, debe cumplir dos requisitos. Y una última pregunta. Estoy preguntando hoy día. Dime, ¿qué opinas de x cuadrado menos y cuadrado? ¿Es factor de P? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Sí, Sí, profesor. ¿Sí dudando o sí afirmando? Sí, seguro. No, afirmando. afirmando. Entonces, vamos a ver. Si cumple los requisitos, está bien, pues, ¿no? No podemos refutar, ¿no? La definición que está arriba con verdecito marihuana. Entonces, primero, ¿está multiplicando esta expresión a alguien? Sí, está multiplicando a lo que está a su derecha, ¿no? O a su izquierda, perdón, ¿no? Está multiplicando. Entonces, hasta ahí podemos decir que está postulando, ¿no? A ser este factor.
Al menos multiplica, maldita sea. Multiplica. ¿Tiene variable? Entonces es factor. Entonces es factor. Es factor de P. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ya está. Entonces ya te expliqué qué cosa es un factor algebraico. En el concepto de la factorización dice que hay que transformar un polinomio en una multiplicación de factores. Ahí está. Que es un factor, ya sabe lo que es. Pero primo, eso alude a los polinomios primos. Así como hay números primos, repito, así como existen los números primos, también existen los polinomios primos. Entonces te voy a explicar qué cosa es un polinomio primo. Se ve por acá, 2. Así como existen números primos, también existen polinomios primos. Y te voy avisando, no te preocupes que lo voy a escribir, que para que tú sepas si un polinomio es primo o no, tienes que fijarte primero en su grado. Repito, para que tú determines si un polinomio es primo o no, tienes que fijarte en su grado, porque el grado, del grado va a depender mucho de que un polinomio sea primo o no. ¿Está bien? Entonces por acá voy a colocar, a ver, polinomio primo. La palabra primo viene del latín primus, que significa el primero en su especie. En este contexto matemático, ¿qué cosa es un polinomio primo? A ver, entonces, un monomio, polinomio primo también podemos decir, ¿no? Sí. Monomio primo, polinomio primo. Porque no es lo mismo, pues, ¿no? No vas a pensar que no existe monomio primo. Sí existe. Ya está, entonces por acá vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Mira, un polinomio, o monomio, ¿no? Un monomio, polinomio, un monomio o polinomio primo es aquel que no se puede transformar en una multiplicación. Bueno, esto ya es algo general. Ahora voy a especificar quiénes no se pueden transformar en multiplicaciones, quiénes son primos en los polinomios. No se puede transformar en una multiplicación. Pero quiénes son los que no se pueden transformar en una multiplicación. Pero quiénes son los polinomios que no se pueden transformar en multiplicaciones, ¿no? Que no se pueden transformar en una multiplicación. Un monomio o polinomio primo es aquel que no se puede transformar en una multiplicación. Ya está. Entonces por acá pregunto, ¿no? ¿Quiénes son los monomios y polinomios que no se pueden transformar en una multiplicación? O sea, que son primos, que no se pueden transformar, por los que no se pueden transformar son primos, pero ¿quiénes son? ¿Que se pueden conocer? Sí. Te voy a dar dos criterios por el momento de cómo saber si un polinomio es primo o no, por el momento, en una multiplicación. Chicos, los polinomios primos, entonces, en principio, los monomios primos, los polinomios primos, en principio, son aquellos que no se pueden transformar en una multiplicación.
Y ahora te voy a dar dos definiciones que te van a ayudar a determinar por lo menos si los polinomios de grado 1 y los polinomios de grado 2 son primos o no. Te voy a dar dos, si quieres llamarlas reglas, que te van a permitir decidir si un polinomio de grado 1 es primo y decidir si un polinomio de grado 2 es primo. ¿Ok? Te voy adelantando que todos los polinomios de grado 1 van a ser primos. Repito, todos los polinomios de grado 1 van a ser primos. Y los polinomios de grado 2 que no aceptan aspa simple van a ser primos. Y los polinomios de grado 2 que no aceptan aspa simple son primos. Está bien saber que un monomio polinomio es primo cuando no se puede transformar en una multiplicación. Pero debes saber que no todos los monomios, no todos los polinomios son primos. Dentro de los monomios o polinomios de grado 1 son primos todos. Y dentro del segundo grado, pues solamente los que aceptan aspa simple. Los que no aceptan, perdón, aspa simple. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? Monomio polinomio es primo cuando no se puede transformar en una multiplicación. Y ahora nos preguntaban, ¿quiénes son esos monomios y polinomios que no se pueden transformar en una multiplicación? Por acá te doy la respuesta. Primero, todos los monomios y polinomios de grado 1. También llamados lineales. Chicos, de ahora en adelante, esta es una definición, todos los polinomios de grado 1 con los que tú te topes son polinomios primos. Son como los números primos 3, 5, 13, 27, perdón, 29, 37, etc, etc. Todos los monomios y polinomios de grado 1 son primos, como 3, como 2, como 5, como 11, como 13, 17. Todos los monomios y polinomios de grado 1, ¿qué son? Son primos. ¿Se entendió? Pregunto, ¿me puedes dar un ejemplo de un polinomio de grado 1 o de un monomio de grado 1? Por favor, te leo. Un ejemplo de un monomio o de polinomio de grado 1. Te leo, por favor. ¿Ya está? A ver, un ejemplo de un monomio o polinomio de grado 1. Ese monomio o polinomio que tú estás pensando, ya, ese es primo. Siempre y cuando sea de grado 1. Sin ninguna excepción, todos los monomios y polinomios de grado 1 son primos. No voy a avanzar si que no me das un ejemplo. Ahorita me están escuchando 78 personas. Ya está. Entonces, 4x menos 3. Si me escribes ax más b es una generalidad. Yo quiero un ejemplo, algo particular. ¿Está bien? Y no se coloca p de x puntito, dos puntitos, se coloca p de x igual. Si vas a usar la notación matemática, tienes que ver p de x igual. Y no después, sino entre la notación y el polinomio. ¿Qué es piso? Ahora, pregunto, chicos, ¿los polinomios de grado 1 tienen solamente una variable? ¿Los polinomios de grado 1 solamente tienen una variable? Pregunto, ¿los polinomios de grado 1 tienen acaso solamente una variable? Bueno, todos, sin excepción, solamente me han dado polinomios de grado 1, que está muy bien, chévere, pero con una sola variable. ¿Ok? Me da a entender entonces que cuando hablamos de polinomios de grado 1, todos piensan que solamente, inconscientemente, todos piensan que solamente los polinomios de grado 1 tienen una variable. Cuidado, cuidado, tu inconsciente te delata. ¿Qué es eso? Los polinomios de grado 1 también pueden tener varias variables. ¿Qué es eso? Pero lo que tú has puesto está bien. Voy a colocarlo por acá, a ver. Algunos ejemplos, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, a ver, el último, me ha dicho, aunque premimos el primero, pues, ¿no? Claro, el primero que me dijo. A ver, me dicen 4x menos 3, ¿no? Anda allí es que me dice 4x menos 3. Ya, ok, entonces un ejemplito. ¿Qué pasa con este polinomio?
Bueno, si tú no colocas notación matemática, hemos quedado en eso, teoría de polinomios, que si no hay notación matemática, si no hay una letra que especifique, un paréntesis que especifique quién es variable, pues todas las letras se consideran como variables. En este caso, acá hay una letra, entonces, pues X es la variable. Y como es un polinomio de grado 1, pues es primo. Siguiente pregunta, ¿por qué esto es un polinomio primo? Tú respondes, porque es un polinomio de grado 1. Escúchame bien, ¿eh? Si te preguntan, ¿por qué 4x menos 3 es primo? Tú no puedes responder la respuesta facilita, pueril, sería porque no se puede factorizar. No, tú tienes que precisar y decir, este polinomio 4x menos 3 es primo porque es de grado 1. La respuesta idónea sería, este polinomio 4x menos 3 es primo porque es de grado 1. Esa es la respuesta. Ese es el porqué de que este polinomio sea primo. ¿Estamos o no? ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, ya te corregiste en una leyesca. Muy bien. Preguntita, preguntita, preguntita. Este polinomio, ejemplo 2, o ejemplo, ¿sabes? Este polinomio, x por y más 3 es primo, o mejor dicho, es de grado 1. Sí, Sí, profesor, porque Ese polinomio no es de grado 1, es de grado 2. Pregunto, este otro polinomio j, ¿es de grado 1? La respuesta sí, es de grado 1. Cuando haya notación matemática, ten cuidado. Aquí x y y son variables. Recuerda que para calcular el grado, me refiero a absoluto, obviamente, a secas absoluto, que el grado aquí, pues, tiene que ver con el mayor grado de uno de sus términos. El grado del 3 es 0. El grado de x y se calcula sumando los exponentes de las variables. Así que este polinomio es cuadrático, no es de grado 1. Después te voy a decir cuál es la regla para saber si es primo o no. Pero el que sí es primo es j. Como hay una sola variable que es x, y no es variable, entonces si calculamos el grado de cada término, el grado de 3 es 0. Y el grado de xy dependería solamente del exponente de x, de la variable. Como pueden ver, es de grado 1. Cuidado con la notación matemática. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ya está. sí. Cuidado. Pregunta entonces, de estos dos ejemplos finales, ¿quién es de grado 1? Perdón, sí, ¿quién es de grado 1? ¿P o J? J. 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 Preguntita. ¿Cuál de los últimos ejemplos, P o J, es primo? J también. J. J. Respóndeme correctamente, por favor. ¿Por qué J es primo? Porque es de grado 1. Muy bien. Porque es un polinomio de grado 1. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Claro, J tiene una variable nada más. Pero, entonces digo, ¿no? Es primo. Esa es la respuesta porque es de grado 1. Yo coloco por acá, a ver, ahora un polinomio con varias variables. Y escribo x más 2y más 3z y más 9. Pregunto, ¿este polinomio es primo, sí o no? Este polinomio, No, ¿por qué no es primo? Sí, O porque sí es, es de grado 1. porque es de grado 1. sí, sí es primo. Porque es de grado 1. Tú examina cada término, examina cada grado. Aquí el grado es 1, acá el grado es 1, acá el grado es 1, acá el grado es 0. El mayor grado que se puede encontrar en uno de los términos, pues es 1. ¿Está bien? Ya está. Es primo porque es de grado 1. El P de XY, el que está acá, sí, pues no, de repente no sé si es primo o no porque es de grado 2.
Hay una regla que determina que si un polinomio de segundo grado es primo o no. Esa regla tiene que ver con el método de la paz simple. Método que, como su nombre lo dice, es simple. Y todos ya deberían saber este método. A ver. 2. 2 sí. 2 sí. A ver, veamos. Mira este ejemplito. Oh, perdón, mira esto. Esta definición. A ver, entonces nos preguntamos con rojito, ¿quiénes son los monomios y polinomios que no se pueden transformar en una multiplicación? Hemos dicho que todos los monomios y polinomios de grado 1. Entonces, por aquí escribo también todos los polinomios, de grado 2, también se les llama cuadráticos, que no acepten aspa simple. Si te encuentras con un polinomio de segundo grado, no importa la cantidad de variables, ¿eh? Y ves que no se le puede aplicar aspa simple, entonces primo. Que no acepte aspa simple. Repito, si te encuentras con algún polinomio de segundo grado y notas que no se le puede aplicar aspa simple, entonces primo. Bueno, yo me voy a fiar de que tú sabes hacer aspa simple en un nivel bastante básico. Y voy a colocar acá ejemplitos. Bueno, no sé. Pregunto, ¿quieres que te escriba ejemplos o ya entendiste ya cómo reconocer si un polinomio cuadrático de segundo grado es primo o no? Pasamos a otro asunto. No sé, tú dime. Ejemplito. Allá. Ejemplito. A ver. Primer ejemplito. Si tú notas que no se puede aplicar aspa simple, entonces es primo. Si es que no se puede aplicar aspa simple, es primo. Entonces, por acá coloca, a ver, un polinomio de una variable. Coloco a ver por acá x cuadrado más x y más 3. Pregunto, ¿se puede aplicar aspa simple en este polinomio? Si es que no se puede, entonces primo. ¿Se le puede aplicar aspa simple a este polinomio? Si la respuesta es tajante, no se puede, entonces estás ante un polinomio cuadrático que es primo. Pregunto, ¿se puede aplicar aspa simple? Te escucho. No puedo avanzar si no me respondes, ¿eh? No. No se puede aplicar aspa simple. Ya está. Es Es polinomio. primo porque no admite aspa simple. No acepta aspa simple. Si encuentras un polinomio cuadrático en el cual no se le puede aplicar aspa simple, entonces es primo. Ya está. ¿Existirán los polinomios cuadráticos con dos variables? Por supuesto. Claro que sí. Ahí lo que Ana Yesca había propuesto. Pregunto, ¿este polinomio es cuadrático o no es cuadrático? Háblame ahora o calla para Sí, hacer. Si es Sí, cuadrático. profesor. A ver, intentemos aplicar aspa simple. A ver, XY, 3 por 1. Nos sale. ¿Qué sale? Crucecita. Profesor, es que debe ser menos 3 menos 1. Tampoco sale. No sale, mira, no sale crucecita. Conclusión, no se le puede aplicar aspa simple. Dime, ¿por qué este polinomio cuadrático es primo? ¿Por qué es primo? Porque no se le puede aplicar aspa simple, profesor. Claro. Porque no acepta. Muy bien. Pregunto, si tu ex, el que te fue infiel, la que te fue infiel, este domingo 14, a eso de las 6 de la tarde, cuando hay el sunset, ¿no es cierto? Cuando ves el sol que está ocultándose, todo romántico, te llama y te pide perdón, ¿tú qué dices? No, si no, no aceptas. ¿Sí o no? No tienes que ser Porque primo. no aceptas, ¿sí o no? No aceptas, claro. Tú eres primo, ¿sí o no? Tú eres prima. No acepta, aspa simple.
Claro. Es primo porque no acepta aspa simple. Pregunto, ¿habrá polinomios cuadráticos con dos variables, con una variable, perdón, que no sean primos? Bueno, los que no van a ser primos son los que aceptan aspa simple, pues, ¿no? Si encuentras un polinomio cuadrático que admite aspa simple, pues ya ese no es primo, por ejemplo. Pregunto, ¿este polinomio cuadrático acepta aspa simple? Sí, acepta. Bien. X por X. Esto, por si acaso, en este nivel te han debido de explicar en el colegio. Si esto es la aspa simple en este nivel, no te lo han explicado en el colegio, pues a tu colegio y quémalo. Acá más 2 y acá más 1. Ahí multiplica en aspita. 2x, x por 2 o 2 por x, 2x, te voy informando. X por 1, x más los 2x anteriores, sale del medio. Síntoma de que este polinomio se puede transformar en una multiplicación. Y eso delata de que este polinomio no es primo. Porque si se puede transformar, recuerda, un polinomio que es primo no debería dejarse hacer esto, ¿sí o no? Entonces P no es primo. ¿Por qué aceptó el aspa simple? ¿Se entendía? Así que si tú aceptas, no tienes dignidad, pues, ¿no es cierto? Si no aceptas, claro, eso se refiere a los cuadráticos nada más, pues, ¿no? Yo me refiero a P, ¿no? Este es P. Yo me refiero a P. ¿De acuerdo? X cuadrado más 2 más X más 3. Ah, buena propuesta. Me dicen por acá, Enciso, Jorge me dice, profesor, pero yo puedo transformar el polinomio P de X, el que está acá. Es un buen comentario. Me gustaría que todo el mundo lo vea. Pero yo lo puedo transformar en esto, me dicen acá, ¿no? En X más 2 por X menos 1 más 5. Claro, el que está arriba, ¿no? Aquí está arribita. Entonces Jorge me dice, yo puedo transformar el polinomio que está arribita en esto. Sí, cierto, coopera, mira, sería x cuadrado más x menos 2 más 5 más 3. Por si acaso, p de x, x cuadrado más x más 3 se transforma en esto. Pero pregunto, ¿la factorización en qué consiste? ¿En qué consiste la factorización? ¿Qué busca la factorización? ¿Cuál es el objetivo de la factorización? El objetivo de la factorización es transformar un polinomio en una multiplicación, Jorge. Y todos escuchan. En una multiplicación, no en una adición. En una multiplicación. Repito, el objetivo de la factorización es transformar el polinomio en una multiplicación, no en una adición. Entonces, acá la propuesta lamentablemente queda desechada. ¿Por qué? Si bien es cierto, x más 2 por x menos 1 más 5 es x cuadrado más x más 3, la transformación es correcta, pero para lo que es factorizar no es admitida. ¿Por qué? Porque acá tú tienes una suma. Y yo no quiero transformarla en una suma, yo quiero transformarla en una multiplicación. Entonces, pero, y si uso la fórmula general, tampoco. La única forma, y acá está en esta nube, en que tú puedes determinar si un polinomio cuadrático es primo o no, es con el aspa simple. No hay otra forma. Así que si tú quieres por ahí, ¿no?, inventarte un método para saber si un polinomio cuadrático es primo o no, que no sea el aspa simple, pues no vas a conseguirlo. El único método que te va a ayudar a determinar si un polinomio cuadrático es primo o no, pues es el aspa simple. ¿De acuerdo? Pero bueno, buen comentario. Aclarando la duda.
¿Tú qué opinas de este polinomio cuadrático con dos variables? ¿Existirán polinomios cuadráticos con dos variables que no sean primos? Claro, por ejemplo, este polinomio es cuadrático. Y claro que admite aspa simple. Claro, tú dices, no, no hay diferencia de cuadrados. Sí, pues, mira. Si tú lo colocas así, verás que es equivalente a realizar tu diferencia de cuadrados. Bueno, yo me imagino que cuando hablo de diferencia de cuadrados, tú rápidamente, pues, estás de acuerdo, ¿no? A ver. ¿Ves? Multiplican aspita, menos xy más xy, 0xy. O si quieres con diferencia de cuadrados, la conclusión es que este polinomio lo estamos transformando en una multiplicación. Los polinomios primos no se dejan hacer esto, lo cual delata que este no es primo. Pregunto, ¿por qué J no es primo? No es primo, ¿por qué A? Porque acepta aspa simple. Conclusión, para saber si un polinomio es primo o no, tienes que fijarte en el grado. Porque el grado va a depender si un polinomio es primo o no. Todos los polinomios de grado 1 son primos. Mientras que dentro de los polinomios cuadráticos, los que no aceptan aspa simple son primos. ¿Cómo saber si otros polinomios, por ejemplo, de grado 3, de grado 4, de grado 5 y más allá, son primos o no? Pues hay dos criterios que son más sofisticados, como por ejemplo el de divisores binómicos y el del aspa especial, de los cuales todavía no voy a hablar, sino la próxima semana, o la próxima clase. Que es hoy día, ¿no? En la tardecita. ¿Está bien? Si no me equivoco. Así que, por el momento, nos vamos a quedar con estas dos reglitas. Señoritas, caballeros, ¿se entendieron estas dos nubecitas de azul que te ayudan a que tú determines si son primos o no los lineales y los cuadráticos? ¿Se entendió? Perfecto. ¿No hay dudas? Entonces, continuamos. Entonces, yo quisiera volver a esta preguntita, a este ejemplito que está por acá, ¿te acuerdas? Y quisiera agregar una pregunta más. Por acá. Chicos, ¿se acuerdan de este ejemplito? Habíamos dicho, ¿X es factor de P? Me dijiste que sí. Correcto. Te pregunté, y estuvimos de acuerdo todos y es correcto. No pienso modificar las respuestas que son correctas. ¿W más Z es factor de P? Dijimos que sí. Vimos que hay dos requisitos. ¿X cuadrado menos Y cuadrado es factor de P? Dijimos que sí. ¿Está bien? Ahora, vamos a averiguar qué cosa es un factor algebraico primo. Sabemos qué cosa es un factor algebraico, sabemos qué cosa es un polinomio primo. Ahora vamos a juntar, vamos a hacer la fusión y vamos a generar la frase factor algebraico primo o simplemente factor primo. Vamos a ver. Factor primo, así es. Tercer puntito entonces. Factor primo. Ya está, 3. Factor primo. Tranquilo, ya estamos acabando la teoría ya. Y acá te voy a dar el tercer concepto importante. Factor algebraico primo, simplemente factor primo. 3, ¿qué cosa? 3 requisitos para que un polinomio sea un factor primo, o para que un monomio, ¿no? 3 requisitos. Ya está, por acá, a ver. Escribo. Atentos, entonces por acá escribo. Para que un monomio o polinomio
sea factor, pero no cualquier factor, ahora digo factor primo. Para que sea factor primo, factor algebraico primo, o simplemente factor primo, simplemente factor primo, debe cumplir tres requisitos. Debe cumplir tres requisitos. Chicos, ¿cuántos requisitos debe cumplir el polinomio para que sea factor primo? Para que sea factor, dos requisitos nada más, pero para que sea factor primo, debe cumplir tres requisitos. Para que sea factor, dos requisitos nada más, pero para que sea factor primo, tres requisitos. Muy bien. Primer requisito. Ya, primer requisito. Primero, debe multiplicar a otra expresión. Este es el primer requisito para que sea factor. Pero para que sea factor primo también sea el primer requisito, ¿vale? Pero no es suficiente. 2. Debe tener variable. Estos son los dos requisitos para que un polinomio monomio sea factor algebraico. Pero con esto, hasta aquí alcanza para que sea factor nada más. Debe haber un requisito más para que se denomine factor primo. Además de los dos, el polinomio, para que un polinomio factor algebraico, simplemente factor, debe cumplir tres requisitos. Debe multiplicar otra expresión, debe tener variable y debe ser primo. Debe ser un polinomio primo. ¿Y cuándo un polinomio es primo? Pues depende de su grado. Un polinomio es primo, si es de grado 1, todos son primos. Un polinomio primo, si es de segundo grado, sí que no es etapa simple. Ah, o sea que ya podemos saber quiénes son primos o quiénes son los factores primos. Claro que sí. Y ahora voy a copiarme este ejemplito que está acá. El P de XY, que es X por 3X más 2Y, creo que puse. 2X más Y, B más Z, y ya, así. Vamos a ver. Vamos a hacer por acá. En todo caso, va a haber una parecida. A ver, entonces por acá. Chicos, ¿quieren un ejemplo para entender de manera más cabal, para que entiendan esto que está acá? ¿O ya entendieron ya? No sé, tú dime. Ejemplo. Ejemplito. Ya, vamos a ver. Sí, Jimmy, porque no entendí ni miércoles. Ya, ok. Ejemplito. Tranquilo, que no cunda el pánico. Ejemplo. A ver, por acá coloco un polinomio con dos variables. Coloco, a ver, X. Coloco W más Z. Coloco X cuadrado más 3X más 2. Coloco X cuadrado menos Y cuadrado. Y coloco por acá, a ver, XY más 1. Entonces, vamos a eliminar los factores que a la vista están ya presentes. A ver. Yo pregunto. X es factor. Antes había preguntado si es factor nada más. Ahora pregunto si es factor primo. ¿Se cumplirán los tres requisitos? Veamos. Veamos.
Primero, X multiplica. Sí, multiplica la expresión que está a su costado, ya. Primer requisito, pasó la prueba. 2. ¿X tiene variable o no? Claro, una de las variables, perdón, es X. ¿Cumplió o no cumplió el segundo requisito? Sí. Y me gustaría, por favor, que sustentes el tercer requisito, que también se cumple. X es primo. Pregunto, ¿por qué X es primo? Dímelo, por favor. Tiene que ver con su grado. ¿Por qué es primo? No avanzo si no me respondes. ¿Eh? ¿Por qué es primo? Es de grado 1. ¿Por qué es de grado 1? Ujú. Cumplió los tres requisitos. ¿Nos podemos contentos o lloramos? Carita feliz entonces. Decimos entonces allá X, entonces X es factor primo. ¿Ya está? Preguntita. Y discúlpame la redundancia, porque esto ya lo pregunté. Pregunto, ¿W más Z es factor primo? ¿O factor algebraico primo? La respuesta es tajante. Porque cumple el primer requisito, está multiplicando. Multiplica. Pero el segundo requisito no pasa la prueba. No tiene variable. ¿Para qué continuar si no tiene variable? Como no tiene variable, entonces no es un factor primo. Pregunto, ¿carita feliz o carita triste? Triste. Entonces, W más Z no es factor primo. ¿Entendiste? Pregunto. Estoy preguntón hoy día. El polinomio x cuadrado más 3x más 2 ¿es factor? Háblame. ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Háblame. ¿Es primo o no es primo? ¿Es un factor primo o no? Háblame. Es primo. Vamos a examinar los tres requisitos. Primer requisito. X cuadrado más 3x más 2. ¿Multiplica a alguien? Sí. Si quieres, fíjate la expresión. No sé si me entiendes cuando digo que multiplica. A ver. Acá está. Está multiplicando a la derecha a x cuadrado menos y cuadrado y a la izquierda a w más 7. Está multiplicando, así que factor. Hasta ahí está bien, mejor dicho. Pregunto, ¿tiene variable? Obvio. Una de las variables es x. Tiene variable. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Es como que cuando tú tienes el examen de admisión y haces química, haces biología, haces RV, estás inspirado en tu examen de admisión. Te sale RM, geometría, aritmética, trigo. De los 9 cursos te salen los 8. De pucha madre, justo, álgebra, vienen puros productos notables y todavía no te aprendes ninguno. Y por no hacer álgebra,
no ingresas. Pregunto, x cuadrado, tercer requisito, más 3x más 2, ¿es primo? No. No es primo, chamario. No importa, otro ciclo. No es primo. Conclusión, x cuadrado más 3x más 2 es factor, pero no es primo. Y nosotros queremos factores primos. Claro, es fácil de arreglar, tenemos que factorizarlo todavía, ¿no? Pero así como está, no es primo. Carita triste. F con el último polinomio. Será un factor algebraico, pero no es un factor primo. Entonces, factor algebraico es distinto que factor algebraico primo. Factor no es lo mismo que factor primo, son cosas distintas. Para que una expresión sea factor primo debe cumplir dos requisitos. Tres requisitos. Para que una expresión se denomine factor tiene que cumplir solamente dos requisitos. Repito, para que un polinomio sea factor basta que tenga variable y que multiplique una expresión. Pero para que un polinomio monomio sea factor primo, tiene que cumplir que debe tener variable, debe de cumplir que debe estar multiplicando otra expresión y por último debe ser primo. ¿Está bien? A ver, alogímetro, chicocos, x cuadrado menos y cuadrado, pregunto, ¿es un factor primo o no? Háblame. Sí, profesor, sí, sí. ¿Es un factor primo? ¿Seguro? Mm, He dicho factor primo. ¿Eh? Examinemos. Primer requisito, ¿está multiplicando? Yes. Segundo requisito, ¿tiene variable? Yes. sí, pero no, no es primo, no es Pero primo. no es primo. Entonces, ¿lo puedo catalogar como factor primo? No, no, No. no es. Pregunto, ¿verdadero o falso? X cuadrado menos y cuadrado es un factor. ¿Verdadero o falso? X cuadrado menos y cuadrado es un factor. Verdadero. Verdadero. Porque para que sea factor, solamente dos requisitos. Que esté multiplicando y está multiplicando. Segundo requisito, tiene variable, así que es fenomenal. X cuadrado menos y cuadrado es factor. Ah, o sea que si me preguntan que si es un factor o no, dos requisitos nada más, así es. Pero si te preguntan si es factor primo, se agrega un requisito más, que aparte de tener variable, que aparte de estar multiplicando, debe ser primo. ¿Se entendió la diferencia de factor y factor primo? ¿Se entendió la diferencia entre factor y factor primo? ¿Se entendió? Ya Sí, está. profesor. Bien. Y ahora pregunto, ¿la factorización qué busca? ¿Factores o factores primos? ¿Qué busca la factorización? Acá también, ¿no? ¿Qué busca la factorización? ¿Qué busca? Transformar un polinomio en una multiplicación. No dice de factores, dice de factores primos. ¿No? De factores primos. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplito. Primero con números para que me entiendas. Primero con números para que me entiendas. Mira, mira este ejemplito. Mira, mira por favor. Mira. A ver, mira. Ejemplito, a ver, para que me entiendas. Entiéndeme, por favor, entiéndeme. Por favor, me escuchen, por favor. A ver. Ya con esto te consagras. ¿Eh? Comenzamos ya a hacer las preguntitas ya. Con esto te consagras. Mira este ejemplito, por favor, cópialo. Para que cuando tengas dudas, tú rápidamente resuelvas esas interrogantes que están por tu cabecita, mira. Chicos, van a copiar este ejemplo, ¿ya? Pero por favor quisiera que al menos me diga una persona que sí está comprometida con la causa y que se va a copiar. Por favor dime, ¿quiénes van a copiar? Por favor, a ver, dime un sí. ¿A nadie va a copiar antes? Porque te voy a... Ah, no, sí, ya. Sí, ya. Mira, mira, cópiame. Mira, por acá voy a pedir factorizar. O sea, quiero que lo transformes en factores primos a este número. No es un polinomio, pero quiero que transformes 360 en una multiplicación. Preguntita, dime dos numeritos que multiplicados mediante 360. Por favor, dime un par de números que multiplicados mediante 360. Si quieres, puedes trolearme y decir 1 por 360. Ya, me dicen 180 por 2. Pregunto, ¿180 es un factor? ¿180 es un factor? Habla. En los No. números sí.
180 en los números sí es un factor. ¿Por qué? En los números, para que un número sea factor, valga la redundancia, basta con que esté multiplicando. En el álgebra, en cambio, hay dos condiciones. Ajá, 180 es un factor. Pregunto, sí. Pregunto, ¿180 es un factor? Sí. Pregunto, ¿180 es un factor primo? No. Pregunto, ¿2 es un factor? Sí. Sí. Pregunto, ¿2 es un factor primo? También Sí. sí, profesor, sí. Sí. Y nosotros queremos, pues, factores como el 2. Así que, por favor, continúan con 180. 180, un par de números que multiplicados me den 180. Al toque, por favor. Me puedes trolear si quieres, puedes decirme 180 por 1. Ya, me dicen 2 por 90. Ya. Y no paramos hasta conseguir puros factores primos. 90 no es primo. Un par de números que multiplicamos me den 90. 45 por 2. Un par de factores que multiplicamos me den 45. Dos es primo, 5 también es primo. ¿Quién falta transformar? 9. Pregunto, ¿acabé la factorización de 360? Todavía. ¿Quién falta? Hasta donde yo sé, no sé tú, pero yo, sabemos que 2 es primo, sé que 5 es primo, sé que 3 es primo. Agrupar nada más falta. No, pero ya acabé con la factorización o no. Ah, eso sí. Claro, hay puros factores primos. No lo puedes negar. Sí es Sí. cierto que vemos que todos son primos en la última línea y vemos además que dos factores se repiten. Primero dime, ¿cuántos factores primos tiene 360 entonces? ¿Cuántos factores primos tiene 360? ¿Cuántos factores primos tiene 360? 3. 6, profesor. Ah, 3. claro. 3. 3. 3, pues no así 6, ¿no? A ver, si me dice 6, a ver, dime los 6. Allá, 3, 3, 5, 2, 2. No, pues. Bromita. Allá, bromita. Solamente son 3. ¿Cuáles son? El 3, 2, 3 y 5. claro, el 2, el 3, el 5, en el orden que tú quieras. ¿No es cierto? Debes notar que 3 es un factor primo y es un factor que se repite 2 veces. Que 2 es un factor primo que se repite 3 veces. Escúchame, por favor. Los factores primos, como 3 y como 2, que se repiten, reciben un nombre especial. ¿Sabes cómo se les llama? ¿Quieres saberlo? De repente ya lo sabes, pero eso no te lo digo mejor. No te lo digo. Ya, no te lo digo. Allá, se llaman factores primos múltiples. Repito, los factores que se repiten, los factores primos que se repiten, como el 3 y como el 2, se llaman factores primos múltiples. Repito, los factores primos como el 3 y como el 2 que se repiten, se llaman factores primos múltiples. Pregunto, ¿cómo se llaman? Factores primos múltiples. ¿Cómo se llaman? Factores primos múltiples. Pregunto, ¿he dicho que se llaman múltiples nada más? No, he dicho que se llaman factores primos múltiples. ¿Se entendió? Una consultita. Si dentro de los factores primos que se repiten, a esto se le conoce como múltiples, entonces, ¿cómo crees que se llamaría el factor primo que no se repite? ¿Cómo crees que se llama el factor primo que no se repite? Factor primo simple. Factor primo simple es el factor primo que no se repite, como el 5, por ejemplo. Conclusión. Por todo lo visto, mira, en los números también, mira, se sigue un proceso, basado en la tabla de multiplicación, básicamente. Y en los números solamente hay una definición para saber si un número es primo o no, que tenga dos divisores, dos factores, como el 2, como el 3 y como el 5, que tienen cada uno dos factores, el mismo en la unidad. Y con eso conseguimos, pues, rápidamente factorizar cualquier tipo de número. Mientras más simple tenga el número, más complicado de factorizar, pero al final lo vas a poder lograr.
Y llegamos, perdón, a la conclusión de que 360 es, como para ahí me lo escribieron, 3 al cuadrado por 2 al cubo, o si quieres al revés, ¿no? A veces de repente algunos colocan primero el número más pequeño, ¿no? Por acá voy a indicar lo siguiente. ¿Quiénes son los factores primos? ¿Me la puedes decir otra vez, por favor? Por favor, dime la lista de factores primos. 2, 3 y 5. Date cuenta, mi estimado, y es correcto, que solamente debes tomar las bases. Solamente las bases. Solamente las bases. Solamente las bases. Cuando te pregunten o cuando tú quieras detectar los factores primos, quédate con las bases. Sin exponente. Sin exponente. 2 es un factor primo, abreviado, ¿ya? F.P. Factor primo triple. La palabra triple nos indica que el factor primo 2 se repite 3 veces. El factor primo no es 2 a la 3. El factor primo no es 8, no es 2 a la 3. Es la base nada más. El 3 indica las veces que el factor primo 2 se repite. Indica que el factor primo 3 se repite 3 veces. Que el factor primo 2, perdón, se repite 3 veces. Eso es lo que indica el exponente que afecta a un factor primo. Repito, chicos, siempre debes tomar solamente las bases. Cuando tú quieras hacer tu listado o lista de factores primos, solamente toma las bases. Deja de lado los exponentes. Preguntita, ¿quién sería el factor primo? ¿3 al cuadrado o 3? Por favor, contéstame, yo sé que es bastante evidente. ¿Quién es el factor primo? ¿3 al cuadrado o 3? Por favor, te leo. 3. 3. Siempre deja de lado el exponente. Pregunto, ¿el factor primo 3 cuántas veces se repite? 2. ¿Cómo lo llamarías? ¿Triple o doble? Doble. Doble. El factor primo no es 3 al cuadrado, es 3. Y el exponente que lo está afectando solamente indica las veces que se repite. Los factores primos que se repiten se llaman factores múltiples. Factores primos múltiples. ¿Cuál es el factor primo que no se repite? Obvio, el 5. Es un factor primo llamado simple. Ah, o sea que los factores se dividen en 2, ¿no? Los factores se dividen en 2. A ver, ¿quién me contesta? A ver. Haciendo un resumen. ¿Quién me contesta? A ver, por favor. A ver. ¿Cuántos tipos de factores hay? A ver. A ver, hagamos acá una clasificación. ¿Quién me contesta? A ver, ¿cuántos tipos de factores hay? Pucha, que si no me contesta. 2. ¿Cuáles son? En general, ¿ah? No estoy hablando del ejemplo nada más. En general. Simples y múltiples. Casi, casi, cerca, cerca. Mira que acá no dice. Algebraico y primo. En general. Ah, bueno, si hablas en álgebra, sí, ¿no? Hay factor algebraico y factor primo, pues, ¿no? Sí, es cierto. Acá en los numeritos decimos, hay factores primos.
¿Y no primos? Claro. Y factores no primos, ¿no? También llamados factores compuestos, ¿no? No primos. O también llamados compuestos. ¿Por qué se forman al multiplicar los factores primos? O también llamados compuestos. A su vez, los factores primos, y ahí sí puedo usar la palabra simple y múltiple, ya te soplé, se pueden subdividir en dos. Pregunto, ¿en cuánto se clasifican los factores primos? Hay factores primos que son ¿qué cosa? Lo que se repite, ¿cómo se llaman? Múltiples. Múltiples. Y hay factores primos que no se repiten. ¿Cómo se llaman ellos? Simples. Simples. Que son únicos, ¿sí o no? Como Jimmy y Marcelo. Claro. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Una consultita. Para este ejemplo. Para este ejemplo. Para este ejemplo. Para este ejemplo. Esto es en general, ¿ya? Esto es en general. Como un punto de aparte. Pero para este ejemplo, dime, ¿cuántos factores hay? Pero que sean primos, por favor, que sean primos. ¿Cuántos factores primos hay? 3, 4, ¿cuántos son? 3. 3. Entonces, hay 3 factores primos. Tres. Pregunto, de esos factores primos, ¿cuántos son múltiples? 2. 2. Muy bien. El 3 y el 12, ¿no? Múltiples. ¿Y cuántos son simples? Obvio. 1. La pregunta es, ¿se podría determinar cuántos factores no son primos? Sí, profe, En la aritmética. 33. Claro, en la aritmética hay una reglita muy sencilla, ¿no? Muy bien. Veo que conocen esa regla. Factores no primos. Si sabemos cuántos factores hay en total, podemos saber cuántos son no primos. Y hay una forma de saber cuántos factores en total hay en 360. Y vamos a recordar cómo se hace eso, ¿ok? Por si acaso. 360 es 2 elevado a la 3 por 3 elevado al cuadrado por 5. Este es el número 360. Yo quiero averiguar cuántos factores en total hay entre primos y no primos. Repito, quiero averiguar cuántos factores hay en total entre primos y no primos. El número de factores entre primos y no primos se calcula así. Vas a tomar cada exponente que afecta a un factor primo, en este caso 3, 2 y 1, a cada uno de ellos le vas a agregar la unidad y luego multiplicas todo. Tomas cada exponente que afecta a un factor primo, a cada uno le agregas la unidad y luego sumas todo. Multiplicas todo, perdón. Pregunto, ¿cuántos factores en total hay entonces? A ver, por favor, multiplica. 3 más 1 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es 36. Se entiende que hay 36 factores, de los cuales 3 son primos. Pregunto entonces, ¿cuáles son los factores no primos? Profe, ¿no es 24? 4, 3 y 2. Sí, profe, es 24. 34, a ver. 24, 24. 24. Allá.
4 por 3 es 12 y por 2, 24. Es verdad, ¿no? Qué roche. Una bromita. Entonces pregunto, ¿cuántos son 4 por 3 es 12 y por 2, 24? 21. 21. ¿Se entendió? Claro, esto por si acaso lo hemos hecho en la aritmética. Por eso que todo mundo que hace pasean dice, no, sí, sí. Porque todo el mundo sabe lo que es un número primo. No he dicho polinomio primo. Todo el mundo sabe lo que es un número primo y sabe también multiplicar, pues, ¿no? Es facilito. Pero esto ahora lo vamos a hacer en el álgebra. Yo te dije que este ejemplo, por favor, copiaras. Yo imagino que lo has copiado, ¿no? A ver, acá que está. Chicos, ¿no han copiado? Ahí lo coloco acá para que tome su fotazo. ¿Lo copiaste? Sí, profe. Ahora, cada vez que tú tengas problemas, dudas, dificultades en el álgebra, yo te pido que te remitas a este ejemplo. Porque varias cositas de este ejemplo lo voy a tomar ahora como modelo para hacer la siguiente preguntita. Mira, o el siguiente ejemplo. Ahora nos vamos al álgebra. También te pido, por favor, que copies el siguiente ejemplo. Ejemplito. Ejemplito. A ver, ejemplito. Por los casos en la tarde vamos a continuar, ¿ah? Por eso lo estoy diciendo despacito. Toda esta semana, hoy día en la tarde y también el viernes hacemos full factorización. Ejemplito. Así que espero que te quedes en la tardecita. A ver, coloco por acá ahora, a ver, un polinomio, a ver, con 3 variables. Puede haber solamente una variable, por si acaso, o 2, o 3, qué sé yo. Coloco por acá, a ver, x al cuadrado. Coloco y al cubo. Coloco xy más z. Coloco 2x menos z al cuadrado elevado a la 4. ¿Está bien? Y ahí me planto. Ahí me planto. Y por si acaso, coloco por acá, ojalá que no sea mucho, pedir x más 2y. Ya está. Chicoco, 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 chicocos. Quiero que me ayuden a hacer la lista de los factores primos, por favor. Recuerda, por favor, lo que hicimos con los números. Quiero que te olvides los exponentes. Solamente concéntrate en las bases, no en los exponentes. Pregunto, ¿quién es el primer factor primo que tú ves de izquierda a derecha? ¿X cuadrado o X nada más? ¿X cuadrado o X nada más? X, profe. X nada más. El factor primo no es X al cuadrado. No es X al cuadrado. Es nada más X. El exponente 2, lo único que nos está indicando es las veces que se repite el factor primo X. El factor primo no es X al cuadrado, es X nada más. A este 2 se le conoce como grado de multiplicidad. A los números que están como exponentes mayores o iguales que 2 se les llama grado de multiplicidad. ¿Qué cosa es esta X? Se le conoce como grado de multiplicidad. El exponente mayor o igual que 2 que afecta a un factor primo se le conoce como grado de multiplicidad. O sea que un factor primo tiene dos tipos de grado. El grado que hemos estudiado ya, el grado absoluto, y el grado de multiplicidad. El grado de multiplicidad es el exponente que afecta a un factor primo. Y lo que nos indica el grado de multiplicidad es las veces que se repite un factor primo. Indica las veces que se repite el factor primo
X. Porque el factor primo es X, no es X cuadrado. Recuerda esto entonces, y por favor apúntalo. Los factores primos tienen dos tipos de grado. El grado absoluto y el grado de multiplicidad. Todo factor primo que esté afectado por un exponente mayor o igual que 2 tiene dos tipos de grado. Lo estás apuntando, ¿no? El grado absoluto, que es el grado que ya conocimos en el tema de monomios y polinomios, y el grado de multiplicidad, que es el número que afecta al factor primo y que nos indica las veces que se repite este factor primo. ¿Quieren que lo repita otra vez, por última vez, o ya lo apuntaron? Háblame ahora o que ya para siempre. ¿Lo apuntaste? Sí, profe. Ya, lo repito, por última vez. Todo factor primo que tenga un exponente mayor o igual que 2, todo factor primo que tenga un exponente mayor o igual que 2, tiene dos tipos de grado. Todo factor primo que esté elevado a un exponente mayor o igual que 2, tiene dos tipos de grado. El grado absoluto y el grado de multiplicidad. El grado absoluto y el grado de multiplicidad. El grado absoluto y el grado de multiplicidad. En nuestro ejemplo, ¿puedes decirme por favor otra vez? Yo sé que ya lo dijiste y lo escribiste. ¿Me puedes decir por favor cuál es el factor primo? ¿Es X o es X cuadrado? Dime por favor, ¿quién es el factor primo? X, profesor. X, ya está. Este factor primo, pregunto, ¿tiene un exponente mayor o igual que 2 o no? ¿Cuál es el exponente que afecta a este factor primo? 2. O sea que él tiene dos grados, dos tipos de grado. Este es un factor primo que es de grado 1. Pregunto, ¿se entiende que el factor primo X no es X cuadrado el factor primo? ¿Se entiende que esta X tiene exponente 1? Profesor, no, pero arriba dice exponente 2. Es que el factor primo no es X cuadrado. Te he dicho que dejes de lado el exponente, olvídate de él. El factor primo no es X al cuadrado, es X. Pregunto, ¿cuál es el grado de este factor primo? 1, me refiero al absoluto. Es 1. ¿Estás de acuerdo? Vuelvo a decir, el factor primo no es X al cuadrado. Olvídate del exponente 2. Quédate con X nada más. Preguntita. X, ¿qué grado tiene? Esta X que tú ves acá a la vista. Que tienes a la vista. No puede avanzar si no me la dice. ¿Qué grado tiene? 1. 1. Y como tiene grado 1, entonces es un factor primo de grado 1 o un factor primo lineal. Pregunto, ¿cuál es el número que lo está afectando al factor primo? Que está arribita. El exponente. 2. O sea que ahora quiero decir su grado de multiplicidad. Lineal es el grado absoluto. La palabra lineal denota el grado absoluto. Pero con la palabra doble estoy indicando el grado de multiplicidad. ¿Me entiendes? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es el grado absoluto del factor primo X? 1, es lineal. ¿Cuál es el grado de multiplicidad del factor primo X? 2, se repite dos veces, es doble. ¿Se entiende? Todo factor primo que esté afectado por un exponente mayor o igual que 2 tiene dos tipos de grado. El grado absoluto y el grado de multiplicidad. Pregunto, ¿quién es el siguiente factor primo? ¿Y o y al cubo? Te ayudo. ¿Y o y al cubo? Te Y. ayudo. Y. Y es un factor primo, pregunto. ¿Qué grado tiene? Me refiero al absoluto. ¿Qué grado tiene? Me refiero al absoluto. 1 también. 3. 1. Por lo tanto, es lineal. 1, Ahora profesor. quiero, por favor, el grado de multiplicidad. Quiero 3. ahora, 3, profesor. 3. por lo tanto, ¿cómo se le llama? ¿Doble o triple? Triple, profesor. Muy bien. ¿Ya está? ¿Quién continúa?
¿Quién continúa? El Z. Continúa X más Y más Z. Pregunto, ¿cuál es su grado de multiplicidad? Perdón, ¿cuál es su grado absoluto? Discúlpame. 1. ¿Estás seguro que es de grado 1? Me refiero a absoluto. ¿Ah? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es Ah, el no, grado? ese es de grado 2, profesor. Allá, o sea que es cuadrático. Pregunto, ¿se repite? Aquí pone le está afectando. ¿Se repite? No. No, profesor. O sea, ¿es múltiple o simple? Simple. Simple. El siguiente. Ah, y es primo porque no se le puede aplicar para simple, por si acaso. Es primo porque no se le puede aplicar para simple. A ver, el siguiente. Quédate con la base nada más, sin exponente 4. 2x menos z al cuadrado. Pregunto, ¿es un factor primo de qué tipo? ¿Lineal o cuadrático? Cuadrático. Cuadrático. No se le puede aplicar para simple. Es un factor primo cuadrático. Es cuadrático y como no se le puede aplicar para simple, pues es un factor primo. Pregunto, ¿se repite? ¿Cómo lo llamarías entonces? ¿Cómo lo llamarías? ¿Triple o doble? Ninguno, ¿no? ¿Cómo se nota o se indica que, que se repite 4 veces? Cuádruple. Cuádruple. Muy bien. Cuádruple. Y el último. X más 2y. ¿Es un factor primo de grado 1 o de grado 2? 1. ¿Se repite o no se repite? No. No se repite. ¿Está bien? Pregunta entonces. Pregunto. ¿Cuántos factores primos tiene este polinomio P? Están con los asteriscos, están con verde. ¿Cuántos son? 5. 5 factores primos. No hay más. Solamente hay algunos que se repiten, otros que no. Ya sabes que los que repiten se llaman múltiples y los que no, pues son simples. ¿Está bien? Hay 5 factores primos. ¿Está bien? Hay 5 nada más. Me gustaría saber cuántos factores hay en total. Me gustaría saber cuántos factores hay en total. Entonces, a ver para acá, averiguemos ya. Número de factores. Me refiero a factores algebraicos, ¿no? Recuerda, hay 2 requisitos, ¿no? Pues resulta que es parecido a lo que hemos hecho con los números. Número de factores algebraicos. Me refiero a todos, entre primos y no primos. ¿Qué se hace con los exponentes? Pues le aumentas 1. Le aumentas 1. Por favor, me dice cuánto sale eso. También 1. Le aumentas 1. 120, profesor. 120. Me dice. A ver. Me confirman, por favor. Acá te sale 2 por 5, acá sale 10. Acá 2 por 4 es 8 y por 3, 8 por 3, 24. 120 o 240. 240, profesor. Me olvidé de multiplicar el último. Muy bien. Entonces, como ven, te sale igualitito que a mí. Te sale 239. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quedó? ¿Estamos de acuerdo?
24 por 5, 10, ¿Pero claro? Ahí está con micrófono, no sé quién es. ¿Ah? ¿39? Claro, 39, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿No sería 240? Ah, espérate, me he equivocado de repente. Vamos a ver. ¿Qué pasó, profesor? Debe ser, le da falta de almuerzo. A ver, vamos allá. Bromita, nada más. Sí, Bromita. no, profesor, bromita. 3 por 4 por 2 por 5 por 2. Ah, tiene razón. Si sale 239, tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Lo Disculpe, siento. ese me confundo. 240, profe. 240, Ah, profesor. perdón, sí, sí, 240. quise colocar eso, lo siento, lo siento. Yo así nomás no me equivoco, disculpen. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ya está, y ahora sí, ya. Sí. Ya, para que no molesten, ¿ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Profesor, pues ya, pues, ya, deje de bromear, profesor, pues, deje. Ah, lo que falta es que acá me faltó decirle que hay que quitarle uno. Ah, ya, ahora sí, pues, profe. Ah, ya. La pregunta es, ¿y por qué le quitamos la unidad? Le quitamos la unidad por este motivo. Lo que pasa es que acá hay un factor tácito, pero que no es considerado como tal en el álgebra. Cuando tú dices 240, eso es válido en los números, pero en el álgebra no, porque este 1 está, aunque no lo quieras, presente, y es un factor que no es algebraico. Y es por eso que hay que a la multiplicación que te salió 240, hay que quitarle 1. Factor no algebraico. ¿Se entendió por qué se le quitó 1? En Sí, todos los profe. problemas va a ser De, así, entonces, profe. de álgebra, de álgebra. Porque este factor 1 en la aritmética sí es contabilizado como tal. Pero recuerda que para que sea un factor algebraico, en el álgebra debe cumplirse dos requisitos. Nota, 1 está multiplicando, pero no tiene variable. Por eso que no es contabilizado como factor algebraico. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Quedó claro? Ya está. ¿Ya ven? Me estaban ya... Profe, Dime, ¿y dime. si hubiera estado el por 5 aparte, se le restaba 5 o el 5 se multiplicaba con los demás? Es que el 5 no se toma en cuenta, po. ¿Por qué no se toma en cuenta el 5 si está acostadito multiplicando? Porque Porque no no tiene tiene variable. variable. No se toma en cuenta. Pero siempre Ah, entonces va a haber un -1, ¿no? En la fórmula para hallar. Claro. Ok. Le hacen entonces tampoco resto, nada más lo dejo así. como que no restas. Ah, lo que pasa es que como ahí usted dice que es por 1 y es por eso que lo está restando. Entonces, nada más que quería saber si supongamos que si era por 5 tal vez se le restaba 5. Ah, no, es que me refiero, a ver, me explico. Me explico. Volvamos al ejemplo de los numeritos. Por ejemplo, hablemos de un número más pequeñito. Por ejemplo, del 6. Lo factorizamos. Ya está. Queremos saber cuántos factores hay en total. ¿Ya? 2 por 2. ¿Se entiende que hay 4 factores en total? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver cuáles son esos factores. Mira, a ver, tenemos 6 y 2 por 3, ¿sí o no? ¿Cuáles son los factores del 6? Pues está el 2, está el 2, está el 3, está el 6 y está el 1. ¿Quedó claro? Ahora vamos a un ejemplo con el álgebra. Por ejemplo, acá tú tienes, a ver, por ejemplo, 2xy, o 5 ya, para que, chiquitita más. Pregunto, ¿quiénes acá son los factores algebraicos? ¿Quiénes son los factores algebraicos? Por si acaso, para que sea un factor algebraico, tienen que estar multiplicando y tiene que tener variable. Pregunto, ¿considerarías que 5 es un factor algebraico? No. Está multiplicando, pero no tiene variable. ¿X es un factor algebraico? Sí. ¿Y es un factor algebraico? Sí, porque está multiplicando y tiene variable. XY también es un factor algebraico. Entonces, ¿cómo lo hace con la formulita? 1, 1. Le aumentas 1, 2. Le aumentas 1, 2. Pero debes quitar el 1.
No por el 5, porque el 5 lo he zanjado hace rato. Es por la unidad. El 5 como que no está. Si yo uso la formulita y digo 2 por 2, 4, ya estoy contando el factor 1. Pero este factor en el álgebra no es considerado como tal, porque no tiene variable. Por eso es que a la cantidad que te sale que es 4, debes de quitarle 1. Y así te quedan estos 3 nada más. ¿Se entendió? No vas a pensar, no, ya, si hay un factor 3, le quito 3. Si hay un factor 5, le quito 5. No. Simplemente estos factores que no tienen variables los dejas de lado. Pero por más que borres estos, te va a caer el 1. El 1 siempre es tácito, pues. Y es por eso que tienes que descontarlos. Los que son diferentes de 1, como 3, como 5, ya he dicho, ya acá los borras, pues. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya está. ¿Entendiste, no? A ver, solamente para corroborar que me hayas entendido. A ver, para corroborar que me hayas entendido. Voy a borrar por acá. Y den por favor por acá, a ver. Solamente para verificar que me hayas entendido. Preguntita, preguntita, preguntita. A ver, acá. Vamos a borrar. Uy, no se quiere. Acá está. Tururú. No quiere, no quiere. Uy, vete. Vete, vete, vete. Y ahora sí. Chicos, miren. Solamente para corroborar, a ver, por favor. Por favor, me respondes esta preguntita sencilla, ¿ya? Porque no quiero que te confundas. A ver. Acá hay puros factores primos, ¿de acuerdo? Y los factores primos son, a ver, así. Y los exponentes son 2, 1 y 1. Por favor, dime, ¿cuántos factores hay en total acá? 11, 3. profe. ¿Qué haces? Tomas acá el exponente, como en la aritmética, le sumas la unidad, pero al final a todo el producto que te va a salir le quitas la unidad. Le vas a 13, quitar, 11. le vas a quitar siempre la unidad porque hay un factor 1 que es tácito. 3 por 2 es 6 y por 2 es 12 menos 1 es 11. Hay 11 factores algebraicos. O simplemente factores. ¿Se entendió? Háblame ahora que ya para siempre. ¿Entendiste? Sí, profe, está claro. Sí. Ya. Listo. Entonces, a ver. De aquí. Mejor de acá primero. Ya sabes que acá hay 239 factores algebraicos que me están multiplicando y que tienen variable. Entonces, por acá escribo. Factores algebraicos. Ya sabes que son 239. De los cuales sabes también cuántos son primos. Pregunto, ¿cuántos son primos? Están con barra de 235. marihuana. ¿Cuántos son? 234. ¿Cuántos son primos? 1, Ah, 5, 5, 2, 5. Estoy 3, tirando primo. 4, 5. 5. Y el resto, ¿qué serían? 234. 234. ¿Y cómo se llamarían? No primos. O compuestos. Factores no primos, que serían 234. Pregunto, de los factores primos, ¿hay múltiples y hay simples? ¿Cuántos múltiples hay? O sea, ¿cuántos se repiten? ¿Dobles, triples, cuádruples? 3, profesor. 3. Muy bien. Son 3. ¿Y cuántos son simples? Obvio, ¿no? La No. diferencia. 2. ¿Se entiende todo lo que tú tienes que determinar al momento de factorizar? ¿Se
¿Se entendió? ¿Quedó claro? Claro, yo he propuesto acá un ejemplo en el que te estoy señalando cómo detectar los factores primos, todos los factores simples, lineales, pero el asunto es llegar hasta acá. O sea, el asunto es factorizar, ¿no? Entonces, ahora te voy a explicar los métodos para factorizar. Antes de irme a otra partecita y explicar otra cosa, por favor, tómale acá una fotazo, para que esto lo estudies después, o lo tengas bien claro. Pregunto, ¿le tomaste la fotazo? Espera un ratito, Un profe. ratito, profe. Está que enfoca. Como se ha alejado un poco, se nota un poco borroso. Allá, ya hace poco creo. Sí, ahora sí, profe. Sí, Gracias. profe, gracias. Ok, ya te ha copiado, chévere. Ahora, el asunto es llegar a transformar un polinomio en una multiplicación. Ya te expliqué qué cosa es un factor, qué cosa es un primo primo, qué es un factor primo. Te he explicado cómo contabilizar todos los factores. Te he explicado cómo determinar los factores simples, los múltiples. Pero ¿cómo llegamos a los factores primos? ¿Cómo transformamos un polinomio en una multiplicación? Para transformar un polinomio en una multiplicación de factores primos, o sea, para factorizar un polinomio, existen 8 métodos. Los métodos son el método del factor común, el método de las identidades, el método de la agrupación, el método del aspa simple, el del aspa doble especial, divisores binómicos y el método de sumas y restas especiales, también conocido como Kitty-Pong. Son 8 métodos. Como nosotros tenemos clase hasta la 1, nos faltan unos 13 o 15 minutos o 10 minutos para ver al menos el método del factor común. Así que voy a explicarte el primer método. Continuamos en la tarde, por si acaso. Continuamos en la tardecita. ¿Ya? Así que espero que te quedes porque nos conocemos en la tarde. Ya está. Entonces, vamos a ver el primer método para factorizar. Colocamos por acá entonces métodos para factorizar. Pregunto, chicos, ¿sabéis lo que tiene memoria auditiva? Buena memoria auditiva. ¿Cuántos métodos hay? 8. 8, profe. 8. Y antes que no vayamos a almorzar, porque ya seguramente quieres comer tu cevichito, tu causa, sino con cevichito acevichada, tu seco de pollo con harto frijolito, qué rico. Tu helado de postrecitos, tu ensalada de fruta, qué rico. Tu salchipapita, ya huele ya el pollo a la brasa, papitas fritas, uy, mira, a veces lomo saltado, uy, qué rico. Ya está. Y para todos los que vayan a comer papa con huevo, nomás, humildemente, o si no, papa sancochada con atún, miren por favor por acá, antes que se vayan a degustar sus alimentos. Método para factorizar. Método del factor común. Estoy pobre nomás, caballero, ¿no? Arroz con huevo nomás. Método del factor común. Te voy a explicar cómo se aplica este método. Método del factor común. Por favor, escribe lo siguiente, te voy a dictar. Este método se emplea cuando todos los términos del polinomio tienen un factor común como mínimo. Repito, este método se emplea cuando todos los términos del polinomio tienen al menos un factor en común. Repito, este método se emplea cuando todos los términos del polinomio tienen al menos un factor en común. Repito por cuarta o quinta vez, este método se emplea cuando todos los términos del polinomio tienen al menos un factor en común. ¿Está bien? Repito de nuevo, ya lo copiaste. Sé sincero. Au, me caigo. ¿Lo copiaste? Ya lo copié, profesor. Sí, profe. Segurote. Ya está. Entonces, a ver, por acá voy a colocar esto. Un ratito, por favor. A ver. Así. Así, a ver.
Mira este ejemplito. Ejemplito. Entonces te voy a pedir factorizar. Chicos, recuerden, factorizar significa transformar un polinomio en una multiplicación de factores primos. Entonces por acá voy a colocar mi polinomio j de xy. ¿Sí? Ahora escribo esto que es igual a x a la 4 por y a la 5. Voy a escribir un trinomio, ¿ok? Más x al cubo y a la 6. Más x al cubo y a la 6. Menos 5x cuadrado y a la 6. Menos 5x cuadrado y a la 6. ¿Está bien? Ya está, chicocos. A ver. Pregunto, ¿cuántos términos tiene este polinomio? Pregunto, ¿cuántos términos tiene este polinomio? Ya te olvidé, ¿cuántos son? Esto sería un binomio o un trinomio. Al toque, nos quedan 9 minutos. Trinomio. Trinomio. Binomio. ¿Está bien? Por favor, voy a hacer un zoom y quiero que me digas. ¿Verdadero o falso? X es un factor que está presente en los tres términos. X es un factor que está presente en los tres términos. ¿Verdadero o falso? Obviamente tú Verdadero. 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 porque X está multiplicando a Y a la 5, X está multiplicando a Y a la 6, X está multiplicando, aparte que está elevado al cuadrado, claro, ¿no? Pero puedes escribir X por X, ¿no? O sea, es un factor. Pregunto, ahora es una pregunta. Dime, aparte de X, ¿hay otro factor que también esté como factor común en los tres? Y. Y. Bien, muy bien, excelente. O sea, que acá yo puedo aplicar el método del factor común, porque los tres términos tienen factor X y factor Y. Si estuviese solamente X como factor, podría usar el método del factor común. Si estuviese Y nada más, podría usar el método del factor común. Pero acá de regalo tenemos dos factores. Bienvenido sea. Pero, ¿te queda claro por qué puedo aplicar el método del factor común? ¿Te queda claro? ¿Por qué podemos aplicar el método del factor común? Porque hay X como factor y hay Y como factor en todos los términos. ¿Se entiende? Regálame un sí, por favor, para continuar. Nos Sí, quedan profesor. 7 minutos. Chévere, ya está. Ahora te voy a explicar cómo transformamos este polinomio con el método del factor común. Escúchame. Primero, tú tienes que determinar quién es el factor común. El factor común se determina siempre con el menor exponente. Repito, y apunta por favor, el factor común se determina con el menor exponente. O sea, voy a tomar a X, que es uno de los factores comunes, pero con su menor exponente. Repito, el factor común se forma con los exponentes más pequeños, más chipis. Por lo tanto, dime, a X ¿con qué exponente lo factorizo? ¿Con exponente 4, con exponente 3 o exponente 2? Con 2. Muy bien. ¿Qué profesor tiene que ser con menor? H. ¿Se entendió? Como el otro factor común es Y, al costado lo coloco, pero recuerda, con su exponente más pequeño. O sea, con exponente 5. Y esto tú lo tienes que hacer en tu cabeza. Mentalmente, rescatar, formar tu factor común, calcularlo. Chicos, ¿se entendió o ya murieron ya? Faltan 6 minutos. Se entiende, profe. Se entiende. Luego, en tu cabeza, mentalmente, vas a dividir. Esto lo haces en tu cabeza. Vas a dividir. Vas a dividir todos los términos del polinomio, todos, los tres en este caso, entre el factor común. Tomas el primer término y lo divides entre el factor común. Esto por si acaso yo lo estoy escribiendo, pero generalmente se hace en la cabeza. Tengo que usar obviamente la división de bases iguales. Los tres términos en tu cabeza los divides y de cada una de estas divisiones entre el factor común se obtienen cocientes, o sea, resultados. Resultado
Quisiera, por favor, que me ayudes a estipular. Nos faltan 5 minutos. Ya está. 5x al cuadrado y elevado a la 6. Y lo divide entre el factor común. El segundo paso, entonces, consiste en que mentalmente tú dividas cada término entre el factor común. Por favor, dime, la primera división, ¿qué cociente arroja? ¿Qué resultado arroja, por favor? Divide. X a la 4 entre x cuadrado, y a la 5 entre y a la 5. Y a la 5 entre y a la 5 es 1. Te va a quedar x. Por favor, dime, restando exponentes, ¿qué queda? 2. Cuadrado. Muy 2 bien. al cuadrado. Por Ya. y. Por no. y, mira que son iguales a y a la 5 y a la 5. Ya no colocamos y, ¿de acuerdo? Ujú. Ya, segundo resultado, por favor. A ver, divide. X por Y también, X profesor. por X Y. por Y. Ahí sí X por Y. Ya, Ujú. ya. En el último, divide, por favor. Menos Menos 5Y. 5y. Menos 5y. Ya está. ¿Se entendió? Y estos resultados los tienes que hacer mentalmente. Tercer paso. Y el último, el polinomio J, ¿vale? Ahora lo vas a reescribir como una multiplicación. Mira cómo reescribo el polinomio J como una multiplicación. Primero coloco el factor común. ¿Ya? Este por si acaso es el factor común. Factor común. Al costado lo multiplico, abro un paréntesis, por un polinomio. Este polinomio se va a formar con los cocientes o resultados de las 3 divisiones que he hecho. Se forma con x cuadrado, primer resultado de la primera división, con xy y con menos 5y. ¿Se entendió? Y así como jugando, he transformado el polinomio, nos quedan 3 minutos, he transformado el polinomio j en una multiplicación. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Chicos, ¿qué estamos haciendo? Factor Factorizar. común. Factorizar. Factorizar. ¿Está bien? Estamos factorizando. ¿De acuerdo, no? Escúchame. Si alguien te ha dicho, vamos a sacar el factor común, si alguien te dice, vamos a robar, se dice, vamos a factorizar. En el segundo paso, cuando tú factorizas el factor común, lo que haces en el fondo es dividir. El que tú justifiques que te queda acá x cuadrado, xy menos 5y, es en realidad porque en el fondo estás dividiendo. No vas a decir, no, allá, saco x cuadrado y a la 5, ¿qué queda? X cuadrado. No, estás dividiendo. Lo que debes decir es factorizo x cuadrado y a la 5, y al dividir el primer término entre el factor común te queda x cuadrado. Factorizo x cuadrado y a la 5, y al factorizarlo del segundo término, dividiendo, nos queda xy. ¿Se entiende? Ahora yo pregunto. Sí. Pregunto. ¿Cuántos factores tiene entonces j de x? Perdón, j. ¿Cuántos factores primos tiene? ¿Me ayuda, sí? Recuerda, quédate con las bases nada más. Quédate nada más con las bases. ¿Cuántos factores primos tiene este polinomio? Por favor, respóndeme. Antes que te vayas, nos falta 30 segundos. Al toque. Al toque. 3. ¿Cuáles son? X, Y y todo lo de verde marihuana. Claro. Pregunto, de estos factores, ¿cuántos son de grado 1? De los que están con verde, obviamente. Los dos primeros, ¿sí o no? Son factores lineales, ¿sí o no? Estoy hablando de los factores primos, los de verde. ¿Eh? Pregunto, ¿son simples? El primero es doble. Y es quíntuple.
Y el último, mira, no se puede aplicar espacio simple. ¿Ah? Es cuadrático. Y simple, por cierto. Y para que te vayas contento, dime, hay 3 factores primos. ¿Cuántos primos en total hay? ¿Cuántos factores algebraicos en total hay? Perdón, factores algebraicos. ¿Cuántos hay? 2 más 1, 5 más 1, 35. 2, en total. 3 por 5, 3 por 6, perdón. 3 Sí, por 6, 35. 35 profesor. menos 1 Sí. ya quitándole. claro. Sí, está bien. Muy bien, 35. De los cuales, ¿cuántos son primos? Ya me pasé ya. 3, ¿no es cierto? 3, profesor. ¿Cuántos son no primos? 32. ¿Cuántos son múltiples? 2. 2. ¿Cuántos son simples? 1. 1. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, nos vamos a la tardecita y continuemos con otro método, ¿de acuerdo? Ya saben, método del factor común. ¿Ah? Nos vemos, chicos. Profesor, nos vemos. Buen provecho. Provecho. Provecho.